Hola, gracias por estar con nosotros. Soy Carlos Mejía y esto es Huellas de Libertad. Nuestro tema de hoy, la incredulidad. Le invito a quedarse con nosotros y que juntos podamos descubrir cómo ser libres de este problema tan humano. Síganos la pista. Permítanme preguntarle, ¿alguna vez se ha encontrado batallando con sendas dudas respecto a los asuntos de la fe? ¿Tiene usted en mente cosas que no le es fácil aceptar o recibir como creencia porque parecen demasiado fuera de la realidad? Dado que usted no entiende a Dios por completo, ¿será entonces que es de los que toma la ruta de la duda? ¿Puede recordar situaciones así? ¿Se ha sorprendido a sí mismo demeritando usted la fe de otros porque quizás la otra persona dice haber recibido una respuesta de Dios, pero en su corazón usted menosprecia o demerita la fe de aquella persona? Pues si respondemos con honestidad a estas preguntas, tendremos que concluir que todos podemos ser atrapados y esclavizados por la incredulidad. Desde el simple hecho de poner en duda algo que nos parece difícil de creer, porque tal vez lo calificamos como imposible, hasta la realidad de que usted y yo podemos ser verdaderos incrédulos y escépticos con todo lo que requiere fe. Todos podemos ser esclavizados por la incredulidad. La Real Academia Española define incredulidad como repugnancia o dificultad en creer algo. También dicen acerca de la incredulidad que es falta de fe y de creencia religiosa. Y al incrédulo lo definen como alguien que no cree con facilidad y a la ligera. Pero preguntémonos entonces, ¿cómo podemos identificar la incredulidad y si es que estamos siendo atrapados por ella? Le doy algunos síntomas, algunos tips. En primer lugar, cuando ponemos en tela de juicio las cosas que Dios hace. Si usted es de los que fácilmente pone en tela de juicio cuando alguien le cuenta de un milagro, de una sanidad, de una provisión que vino de forma no regular, sino sobrenatural, y usted pone en tela de juicio, mucho cuidado porque usted podría estar siendo atrapado por la incredulidad. También cuando queremos explicar las obras de Dios por medios humanos y naturales, esto podría estarnos diciendo que tenemos una batalla con la incredulidad cuando todo lo queremos explicar por medios humanos y naturales. Es más, cuando le atribuimos sucesos que hemos visto que se dan en nuestro escenario o en el escenario de la vida de alguien, pero hablamos de coincidencia, de casualidad, de suerte o aún de azar. Hay personas para quienes todo es coincidencia, todo es casualidad, todo fue la buena suerte o todo fue que el individuo aquel le fue bien en cosas del azar de la vida. Pues si usted tiene esa tendencia, muy probablemente usted tiende a ser incrédulo. Asimismo, cuando en nuestro fuero interno nos dejamos llevar por una actitud de escepticismo, por una actitud de que para nosotros todo es digno de duda, todo es digno de ser filtrado, no creemos en nada y en nadie. Igualmente, si usted batalla en su interior con ideas o argumentos que debilitan su fe en Dios o su fe en la palabra de Dios, eso le podría estar indicando que la incredulidad quiere atrapar su corazón. Y por último, si usted ha dejado de creer parcialmente en la operación de Dios, hay personas que comienzan su vida de fe con una gran sencillez en la fe, pero luego los panoramas se le van complicando y dejan de creer. Le cuento que algunos expertos lo ven de esta manera. La revista Science publicó un estudio realizado por un par de psicólogos de la Universidad de Columbia Británica, en el que ellos llegan a la conclusión
de que se puede experimentalmente, oiga bien cómo lo definen, se puede experimentalmente comprobar que pensar analíticamente fomenta la incredulidad religiosa hasta en los creyentes. Es decir, después de esta prueba de investigación, ellos llegaron a la conclusión que hasta las personas que creen, si le dan lugar al pensamiento analítico, pueden entrar en incredulidad. ¿Qué piensa usted respecto a esto? En un sentido similar, pero más bien contrario, Francois Rousseau, que es un francés historiador de la ciencia, habla de una ciencia abierta que evita cerrarse sobre ella misma, porque eso implicaría la imposibilidad de abrirse y de prolongarse hacia la reflexión y la consideración de los ámbitos de fe religiosa. También me llamó la atención que los expertos de Nat Geo suelen decir que debido a que los resultados científicos son siempre provisionales, los científicos tienden a negar o a proclamar verdades o certezas absolutas. Es decir, no llegan ellos a proclamar una certeza o verdad absoluta porque, es más, ellos dicen, estamos en la era de la incredulidad, pensando que otro científico más adelante podría demeritar lo que ellos hayan afirmado como verdad. Así lo ven los expertos, pero usted y yo necesitamos ver cómo lo ve Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra acerca de la incredulidad? Le invito a que se quede con nosotros en Huellas de Libertad. Conocer. Experimentar. Vivir. Sin condenación. La verdad que nos lleva a completa libertad. Huellas de libertad. Verdades eternas para problemas actuales. Hoy en Huellas de Libertad estamos hablando sobre la incredulidad. Un problema que puede atraparnos fácilmente, sobre todo a la gente del siglo XXI. Pero veamos, ¿qué nos dice Dios acerca de la incredulidad? ¿Cómo lo encontramos planteado desde el punto de vista de la palabra de Dios? Porque si usted y yo vamos a ser libres de esta tendencia, la verdad acerca de la incredulidad la encontramos precisamente en la palabra de Dios. Pues debemos entender incredulidad desde el punto de vista de los contextos bíblicos como la incapacidad de ver a Dios. Mire usted cómo se describe un escenario en la vida y en la historia de Jesús. En Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58, al llegar a su tierra, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. Y ve usted lo que ellos se preguntaban: ¿de dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados: ¿no es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que, ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Y por la incredulidad de ellos no hizo allí muchos milagros. ¿Qué estaba sucediendo? Que la gente que había conocido a Jesús desde pequeño lo vieron formarse, llegar a ser un joven, un adulto, y ellos decían: no, nosotros no podemos ver a Dios en la vida de Jesús. Tenían incredulidad, eran incapaces de ver a Dios, de ver el lado sobrenatural del ministerio de Jesús, de darse cuenta que era Dios mismo quien lo inspiraba, lo impulsaba y quien lo usaba para llevar a cabo el plan de salvación. Pues incredulidad es precisamente eso. Cuando usted y yo tenemos incapacidad de ver a Dios en una situación que otro está viviendo, de ver a Dios en una respuesta que ya le llegó a alguien. ¿De qué otra manera debemos entender la incredulidad? Pues también la incredulidad es demeritar la capacidad que Dios tiene para hacer obras
sobrenaturales, así como usted lo escucha. Hay personas que comienzan a demeritar la capacidad de intervención que Dios tiene para favorecerlos en una enfermedad, para favorecerlos en una carencia económica, favorecer un matrimonio que se está destruyendo, y ellos entran en duda. Entonces, en Hebreos 3 leemos algunos versículos del 12 en adelante que nos dan más luz acerca de esto. Mire usted lo que dice el escritor de Hebreos. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como sucedió en la rebelión. ¿A quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Y concluye el escritor de Hebreos, como podemos ver, no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Sabe de quiénes está hablando? Del pueblo de Israel, el pueblo que tenía la promesa de poseer tierra, de poseer Canaán, que según la definición que Dios mismo hacía de esta tierra, era una leche de abundancia, donde fluía, en una tierra, donde fluía leche y miel, abundancia, prosperidad, pero ellos demeritaron la capacidad de Dios de darles aquella tierra. Y el resultado es concluyente, lo leemos en la Escritura, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. En tercer lugar, la incredulidad debe ser vista como perder el soporte para relacionarnos con Dios. Cuando usted y yo dejamos de creer, estamos perdiendo la base de nuestra relación con Dios. Hebreos 11:6 nos lo dice claramente. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Incredulidad hace que su vida y mi vida dejen de tener una base sólida para acercarnos a Dios, porque Dios es espíritu. La relación con Dios requiere fe, requiere nuestra decisión de creer en Él, tal y como lo dice el escritor de Hebreos, que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Entonces, tres cosas hemos dicho desde el lado de la perspectiva bíblica, relacionándola con la incredulidad. Pues incredulidad es incapacidad de ver a Dios. La incredulidad trae dudas a nuestro corazón y también es un demérito de la capacidad que Dios tiene, demeritar la capacidad que Dios tiene para hacer obras sobrenaturales. Y por último, hemos dicho que incredulidad es perder el soporte para relacionarnos con Dios. En Huellas de Libertad, lo que más nos interesa es mostrarle el camino y las huellas a seguir de manera práctica para que usted no se quede atrapado. En este caso, pues que no se quede atrapado en la incredulidad. Así que le invitamos a seguir con nosotros, porque al regreso le mostraremos qué huellas de libertad aplican para ser libres de la incredulidad. La incredulidad, un problema que la Real Academia Española define como repugnancia o dificultad en creer algo. También se refieren a ella como la falta de fe y de creencia religiosa. Y desde el lado bíblico hemos definido incredulidad como incapacidad de ver a Dios. Es demeritar la capacidad que Dios tiene a causa de nuestras dudas. Nosotros demeritamos esa capacidad que Dios tiene para hacer obras sobrenaturales, y es perder el soporte para relacionarnos con Dios.
Pero ¿cómo podemos ser libres de la incredulidad? Permítame dejar en su mente y corazón algunas huellas de libertad que, si usted aplica de forma práctica a su vida, pueden mantenerlo libre de la incredulidad. En primer lugar, resuelva sus batallas mentales. Todos las tenemos, todos tenemos situaciones a nivel de nuestra mente que son cuestionamientos, argumentos, dudas que vienen, nos bombardean, están allí para contradecir lo que Dios dice, para contradecir lo que la palabra de Dios nos ofrece. Y al respecto de eso encontramos una escritura en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5 que hace referencia a que nuestra batalla a nivel mental es ardua y de hecho es hasta cotidiana. Dice esta escritura: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Vea usted, Pablo se refiere a argumentos y usted tiene que librar la batalla contra sus argumentos. Habla de la altivez, que es cualquier forma de autosuficiencia que surge en nuestra mente y corazón. Y es más, Pablo aclara que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Hay cosas que llegan a la mente y al corazón del hombre, de la mujer que quiere creer para tratar de invalidar aquellas verdades, para tratar de anular lo que ya de nosotros, en nuestro corazón, nosotros hemos visto de Dios. Y dice, es más, Pablo dice, debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que aprenda a resolver sus batallas mentales, sea que a usted le vienen pensamientos de duda, pensamientos contrarios a lo que Dios dice en su palabra, debe aprender a resolver esas batallas mentales. La segunda huella de libertad que usted y yo podemos aplicar es decidir voluntariamente por la fe. Déjeme decirle que la fe es una decisión del corazón, es una decisión de la voluntad, es la decisión de creerle a Dios, de creer en Dios, de creer a lo que Él dice, a lo que Él promete. En Juan capítulo 20 encontramos la descripción de aquel episodio en el que Tomás, uno de los discípulos que había estado 3 años con Jesús, puso en tela de juicio la resurrección del Señor. Y en el versículo 7 la descripción es la siguiente: luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Esa última frase es determinante y está sumamente ligada con este principio de decidir voluntariamente por la fe. No seas incrédulo, sino hombre de fe. Ahora, Tomás tuvo que tocar, no solo se conformaba con ver, él quería experimentar de forma táctil que era realmente Jesús el que estaba allí. Pero usted y yo tenemos la ventaja de poder decidirlo. Jesús está en la presencia del Padre y usted y yo solo lo podemos seguir por medio de la fe. Solo podemos creer en Él y decidir voluntariamente creer en Él. Así que yo le aconsejo, conviértase usted en una persona de fe y no en un incrédulo. Y otra huella de libertad que usted puede aplicar para ser libre de la incredulidad: mantenga su fe aun cuando usted no vea resultados. Manténgase creyendo, manténgase recibiendo en su corazón las verdades absolutas de Dios, creyéndolas para su vida y para las situaciones que usted está atravesando. En Juan capítulo 20 siempre, pero el versículo 29, Jesús, después de haberle mostrado a Tomás su cuerpo, Él dijo estas palabras. Con esto cerró aquel episodio: dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Así que usted y yo somos bienaventurados, tenemos dicha y favor de Dios en nuestra vida porque aún sin ver, nosotros creemos. Y si usted todavía no ha visto su milagro, todavía no ha recibido todo lo que usted sabe que Dios quiere y puede darle, mantenga su fe
aun cuando no haya visto los resultados, porque usted, mientras cree, es dichoso a los ojos de Dios. Mientras se mantiene creyendo a lo que Dios dice y a lo que Dios es capaz de hacer, lo dijo Jesús, no lo decimos nosotros los predicadores, usted es dichoso. ¿Cómo ser libres entonces de la incredulidad? Primero, aprenda a resolver sus batallas mentales. También decida voluntariamente por la fe. Usted tendrá de un lado dudas, incredulidad, escepticismo, argumentaciones, lo que otros dicen, y del otro lado tiene la fe y puede decidir por ella. Pues decida creer a Dios. Y en tercer lugar le dije, mantenga su fe a pesar de que los resultados no lleguen. Le invito a que oremos y lo apliquemos a nuestra vida. Señor, en esta hora reconocemos que la incredulidad suele tocar a nuestra puerta, que muchas veces somos invitados a dudar de ti y a dudar de tu palabra, pero también reconocemos que tenemos recursos que tú nos has provisto para resolver. En primer lugar, Dios, ayúdanos a resolver las batallas mentales. Cuando vienen argumentos, cuando vienen, Señor, sensaciones, dudas que nos quieren inclinar el corazón para dudar de ti, de tu palabra, que podamos resolverlo en el momento justo y no dejar que aquello crezca. Oramos también, Señor, para que nos ayudes a mantener una voluntad inclinada hacia la fe, que podamos hacer lo que tú le dijiste a Tomás que él debía hacer con su vida, ser hombre de fe y no un incrédulo. Pues oramos para que los que hoy estamos, Señor, hablando de la incredulidad, pero también tratando de resolverla y de ser libres de ella, podamos ser hombres de fe y no incrédulos. Y finalmente pedimos, Señor, que nos ayudes a mantener la fe aun cuando no veamos resultados, porque delante de ti eso nos da categoría de bienaventurados, de dichosos. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gracias por haber sido parte de nuestro programa hoy y por permitirnos comunicar estas verdades a su vida. Le invitamos a estar pendiente de nuestro siguiente programa porque juntos encontraremos huellas de libertad.